Hola amigos, en este video aprenderemos cómo configurar un router MikroTik de manera muy básica y sencilla. Para empezar vamos a descargar el programa Winbox de la página oficial de MikroTik, ya sea la versión de 32 o de 64 bits, según corresponda. Una vez que lo hayamos descargado y configurado, vamos a ejecutarlo y vamos a conectarnos al MikroTik. En este caso me voy a conectar a este MikroTik y si se fijan del lado izquierdo tenemos una serie de opciones con las cuales podemos configurar el router de manera sencilla y cumpliendo las especificaciones necesarias en nuestra red. Vamos a irnos a sistema, reset configuración y aquí vamos a darle reiniciar configuración. Ojo, aquí es importante ver que este MikroTik es un hub Lite de 4 puertos Ethernet, 4 puertos físicos y uno de Wi-Fi. Esto no significa que la configuración sea igual en cada dispositivo MikroTik, puede variar, pero esas variaciones pueden modificarse a partir de esta configuración fácilmente. Por ejemplo, si ustedes tienen un MikroTik de más de 4 puertos, simplemente hay que cambiar la configuración de los puertos y listo. Es muy fácil y sencillo. Ahorita vamos a reconectarnos al MikroTik. Listo. Ahora, si recuerdan hace un momento les dije que todas las opciones que tenemos para configurarlo se encuentran del lado izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es configurar interfaces. La interfase Ether 1 va a ser nuestro puerto WAN. Todos los routers cuentan con este puerto, aunque realmente yo lo estoy nombrando aquí arbitrariamente, ustedes pueden modificarlo según corresponda. Ether 2 va a ser puerto 2, Ether 3 va a ser puerto 3 y Ether 4 va a ser puerto 4. Ok. Bueno, aquí ya lo renombré. Esto es todo lo que hay que hacer aquí en interfaces. Nos vamos ahora a Bridge y aquí vamos a crear un nuevo puente. Realmente el puente es una interfase virtual, no es una interfase física. Ok, ya lo creé. Ahora nos vamos a IP addresses y vamos a asignar una dirección IP a esa interfase virtual. Vamos a crearlo con esta IP que viene siendo la 172.0.0.254 con una máscara de bits de 24. La vamos a asignar al puerto LAN 1. Listo. Aquí ya asignamos. Ahora voy a crearle un servidor de DHCP. Recuerden que todos los routers cuentan con una entrada que se hace por medio de un cliente de DHCP y un servidor de DHCP para asignar direcciones del lado de nuestra LAN. Vamos a darle DHCP setup y vamos a crear LAN 1. Vamos a darle next. Realmente esto es un asistente. Ustedes pueden crear su servidor de DHCP de acuerdo a sus necesidades. En este caso yo lo voy a crear de esta manera. Y vamos a darle next. Listo. Aquí ya se creó el servidor de DHCP. Ahora, ya tenemos en nuestro puente LAN 1 una dirección IP y un servidor de DHCP. Ahora lo que necesita es un cliente de DHCP que va a estar asignado al puerto WAN. Aquí le damos OK. Ya nos asignó una IP desde el modem que está conectado a internet. Ahora vamos a crear una regla para salir que viene siendo el famoso nateo.
Aquí vamos a crear una nueva regla. Vamos a dejar todo eso por defecto. Y vamos a irnos a acción. Y aquí vamos a poner masquerade. Le damos OK. Esta regla es la que nos va a permitir conectarnos a internet. Cerramos. Y ahora ya tenemos todo configurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Asignar los puertos físicos que van a estar conectados al puerto o interfase virtual. Nos vamos a puertos y aquí vamos a asignar el puerto 2 a la LAN 1, el puerto 3 a la LAN 1 y el puerto 4 a la LAN 1. Listo. Con esto ya tenemos configurado nuestro MikroTik de manera muy sencilla y rápida. Y lo que hicimos fue crear un puerto WAN con un cliente de DHCP con el que se va a conectar a internet, y del lado de la LAN creamos un servidor de DHCP y creamos una regla para salir a internet. Bueno amigos, esto es todo en este video para que vieran cómo es la configuración de MikroTik. Nos vemos en el siguiente video. Todos sus comentarios déjenlos abajo. Y esto es todo por el momento. Hasta el siguiente video. Saludos.